Introducción al mundo de los motores inmortales. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un motor que sobrevivió a más de 1,2 millones de millas y todavía funciona como el día que salió de la línea de producción? Suena imposible, ¿verdad? Bueno, hay un motor Toyota Vendale R en Alaska que ha estado funcionando sin parar desde 1985 con sus componentes internos originales completamente intactos. Eso equivale a conducir alrededor del ecuador de la Tierra 48 veces. Hoy estamos haciendo una cuenta regresiva de 12 unidades de potencia que fueron diseñadas para sobrevivir a civilizaciones enteras. Y quédate hasta el final porque el número uno te dejará absolutamente boquiabierto. Esta bestia mecánica es literalmente imparable. Top 1 Ford 300 de 6 cilindros en línea, 1965 a 1996. El motor de 6 cilindros en línea, de 300 pulgadas cúbicas de Ford, era el equivalente automotriz de ese amigo confiable que llega temprano. Trabaja más duro que los demás y nunca pide reconocimiento. Mientras otros fabricantes perseguían titulares sobre caballos de fuerza, Ford ensambló silenciosamente una obra maestra mecánica que podía sobrevivir a varias recesiones económicas sin perder el ritmo. El 300i6 fue un testimonio de la excelencia de la ingeniería discreta, tan suave y a prueba de balas, que los ingenieros de Ford probablemente se preguntaron por qué lo hicieron parecer tan fácil. Este motor era básicamente equipo industrial disfrazado de tecnología automotriz, diseñado para funcionar para siempre con nada más que gasolina regular y cambios de aceite ocasionales. Puedes descubrir esta unidad de potencia inmortal en las Ford F-150, F-250, furgonetas Econoline e incluso en algunos Broncos. El diseño de 7 cojinetes principales soportaba un cigüeñal que probablemente podría servir como viga de un puente. Los camiones de reparto de UPS, las furgonetas de mudanzas y los vehículos de construcción dependían de este motor porque podía estar al ralentí todo el día, transportar cargas pesadas y aún así arrancar de manera confiable después de pasar la noche en condiciones árticas. Hay una historia legendaria sobre una Ford F-150 de 1978 con el 306 que sirvió como camioneta de rancho en Montana, alcanzando las 387,000 millas, transportando heno y tirando de remolques antes de que el nieto del propietario la heredara. El sistema de refrigeración fue diseñado para tiempos de ralentí prolongados, y los requisitos eléctricos eran tan mínimos que prácticamente se podía hacer funcionar con una batería de automóvil de 1975. Top Door Chrysler Slant 6225, 1960 a 1987. En 1960, los ingenieros de Chrysler aparentemente dijeron: construyamos un motor que sea más confiable que el amanecer y más resistente que un invierno en Montana. El Slant 6 no solo fue construido para durar, fue diseñado para sobrevivir a tu hipoteca, a los años universitarios de tus hijos y posiblemente a varias administraciones presidenciales. La filosofía de diseño del motor era maravillosamente sencilla. Inclinar todo 30 grados a la derecha, hacerlo 5 veces más fuerte de lo necesario y luego agregar más hierro fundido solo porque se puede. La versión de 225 pulgadas cúbicas estaba tan ridículamente sobredimensionada que los ingenieros de Chrysler los probaron haciéndolos funcionar completamente sin aceite hasta que se agarrotaban, y luego los rediseñaron para que sobrevivieran aún más. Encontrarías a este inmortal mecánico en los Plymouth Valiant, Dodge Dart, Aspen, Volare e incluso en algunas camionetas. El bloque de hierro fundido era más grueso que la bóveda de un banco, y el cigüeñal estaba forjado en acero que probablemente podría soportar un edificio pequeño. A los departamentos de policía les encantaba porque se podía dejar al ralentí durante 12 horas seguidas durante las vigilancias y luego perseguir inmediatamente a los ladrones de bancos sin perder el ritmo. Hay una historia increíble sobre un Plymouth Valiant de 1973 en la zona rural de Nebraska que sirvió como el único taxi del pueblo durante 2 décadas, acumulando más de 520,000 millas en su Slant 6 original, sin reconstrucciones importantes. La genialidad estaba en la simplicidad. Un carburador de un solo cuerpo tan sencillo
que los agricultores podían reconstruirlo con herramientas manuales básicas. Top 3 Buick 3.8 LV6 Serie 2, 1986 a 2009. El Buick 3.0 LV6 Serie 2 no era solo un motor, era una declaración de la ingeniería estadounidense escrita en hierro fundido y determinación. Cuando los ingenieros de General Motors diseñaron esta potencia, aparentemente olvidaron que estaban construyendo un motor familiar convencional y en su lugar crearon algo que podría sobrevivir a un invierno nuclear mientras entregaba una potencia suave como la seda. Nacido de las décadas de experiencia en motores VR6 de GM, el Serie 2 heredó cada lección aprendida de fracasos anteriores. Las versiones sobrealimentadas estaban tan ridículamente sobredimensionadas que los mecánicos bromeaban sobre la necesidad de herramientas arqueológicas para encontrar piezas desgastadas. Estas bestias conquistaban regularmente las 280.000 millas, mientras sus dueños apenas recordaban que existían los programas de mantenimiento. Encontrarías esta legendaria unidad de potencia en los modelos Buick LeSabre, Pontiac Grand Prix, Bonneville y Oldsmobile 88. El bloque de hierro fundido estaba tan bien diseñado que se convirtió en la base de todo, desde sedanes para ir de compras hasta aplicaciones de rendimiento sobrealimentadas. Consumer Reports calificó constantemente a los vehículos propulsados por el 3800 como algunos de los automóviles más confiables jamás probados. Hay un caso documentado de un taxi Buick LeSabre de 1995 en Chicago que alcanzó las 463.000 millas con su motor original antes de ser retirado. El sistema de refrigeración podía soportar tiempos de ralentí prolongados. El sistema de combustible era a prueba de balas y el sistema de encendido era tan simple que los empleados de las tiendas de repuestos podían diagnosticar problemas por teléfono. Top 4 BMW M20 de 6 cilindros en línea, 1977 a 1993. A finales de la década de 1970, BMW observó a otros fabricantes escatimar en gastos y dijo: "Sujeten nuestra cerveza alemana". El M20 redefinió lo que significaba construido para durar en el mundo de los automóviles de lujo. Este motor era tan legendariamente suave y duradero que los entusiastas de BMW bromeaban sobre la necesidad de reemplazar sus autos enteros antes de que sus motores mostraran algún signo de fatiga. El secreto era la filosofía de calidad de BMW, la calidad elevada a niveles casi religiosos. Cada debilidad potencial descubierta durante las pruebas daba como resultado un rediseño completo de los componentes. El diseño de un solo árbol de levas en cabeza era elegante, pero cada componente estaba diseñado con tolerancias que harían llorar de admiración a los relojeros suizos. Encontrarías el M20 impulsando los modelos BMW Serie 3 E30, Serie 5 E28, E34 y algunos modelos seleccionados de la Serie 6. La culata de aluminio combinada con el bloque de hierro fundido creaba el equilibrio perfecto entre resistencia y disipación de calor. El sistema de inyección de combustible era Bosch Motronic, sofisticado para su época, pero lo suficientemente confiable para el abuso en las autobahn alemanas. Hay un caso bien documentado de un BMW 325i de 1987, propiedad de un vendedor ambulante en Alemania, que le hizo más de 480.000 millas a su motor M20 mientras conducía por Europa, y el motor en realidad se volvía más suave con la edad. El sistema de cadena de distribución era a prueba de balas y el sistema de refrigeración estaba diseñado para soportar velocidades de crucero altas y sostenidas que estresarían a otros motores. Top 5 Jeep 4.0 L de 6 cilindros en línea, 1986 a 2006. El motor Jeep de 4.0 L y 6 cilindros en línea era el equivalente automotriz a un tejón melero con botas con punta de acero. Cuando los ingenieros de AMC diseñaron esta bestia mecánica, aparentemente se preguntaron: ¿qué pasaría si construyéramos un motor que pudiera sobrevivir a ser conducido a través de las puertas del infierno mientras remolca un bote? El 4.0L no era solo un motor, era una fortaleza móvil diseñada para soportar un maltrato que haría que otras unidades de potencia ondearan banderas blancas. La construcción del motor era maravillosamente simple, pero increíblemente robusta. Bloque de hierro fundido,
culata de aluminio y componentes internos diseñados para aplicaciones comerciales de servicio pesado. Podías encontrar esta unidad de potencia inmortal en los Jeep Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler y en las camionetas Comanche. La configuración de 6 cilindros en línea proporcionaba un equilibrio primario y secundario perfecto, mientras que el diámetro y la carrera supercuadrados ofrecían excelentes características de par motor para aplicaciones todoterreno. La inyección de combustible multipunto era lo suficientemente simple como para ser confiable, pero lo bastante sofisticada para lograr un consumo de combustible decente. Hay una historia famosa sobre un Cherokee Executa, propiedad de un guardabosques de Colorado, que recorrió más de 420,000 millas con su motor de 4.0 L, mientras patrullaba senderos de montaña y cruzaba arroyos. Cuando Jeep descontinuó este motor en 2006, los fanáticos del todoterreno literalmente los acapararon como si fueran metales preciosos. El servicio postal de los EE.U. compró miles para la entrega de correo rural porque necesitaban algo que no muriera. Top 6 Volvo V230F, 1985 a 1998. El motor de 4 cilindros V230F de Volvo era la ingeniería sueca aplicada al simple objetivo de no detenerse nunca bajo ninguna circunstancia imaginable. No era llamativo ni sofisticado. Era algo mucho más valioso. Un medio de transporte absolutamente confiable que medía su vida útil en décadas en lugar de periodos de garantía. Las versiones de 2.3L de aspiración natural y turboalimentadas impulsaron a los Volvo 240, 740 y 940 con el tipo de confiabilidad que hizo que otros fabricantes cuestionaran toda su filosofía de ingeniería. La construcción de hierro fundido era lo suficientemente gruesa como para detener pequeños proyectiles, mientras que los sistemas de refrigeración estaban diseñados para soportar todo, desde inviernos árticos hasta veranos desérticos. Podías encontrar esta legendaria unidad de potencia en los modelos Volvo 240, 740, 760, 940 y 960. El diseño de un solo árbol de levas en cabeza era elegante en su simplicidad, mientras que la inyección de combustible Bosch LI Jetronic proporcionaba una excelente capacidad de conducción y economía de combustible. El sistema de correa de distribución requería un mantenimiento regular, pero era casi a prueba de balas cuando se revisaba adecuadamente. Volvo perdió una cantidad significativa de dinero en costos de desarrollo porque se negaron rotundamente a comprometer la calidad o la durabilidad. El resultado fue un motor del que los propietarios bromeaban diciendo que duraría más que sus propios autos. Y muchos propietarios realmente experimentaron exactamente ese escenario. Estos motores se ganaron un estatus legendario entre las personas que medían las relaciones automotrices en escalas de tiempo geológicas en lugar de los típicos acuerdos de arrendamiento. Top 7 Honda Serie B VTEC, 1989 a 2001. Cuando los ingenieros de Honda diseñaron los motores VTEC de la Serie B, aparentemente decidieron que las concesiones eran para los débiles y que la mediocridad era su enemigo jurado. Los B16, B18 y B20 no eran solo motores, eran instrumentos de precisión disfrazados de unidades de potencia automotrices de uso diario que podían revolucionar a 8,000 RPM durante años sin quejarse. El sistema ABTEC no era un ingenioso truco de marketing. Era una tecnología revolucionaria que permitía a estos motores ser tanto vehículos de uso diario con bajo consumo de combustible como máquinas de alto rendimiento rugientes. Lo que hizo que la Serie B fuera verdaderamente especial fue su gloriosa capacidad para absorber el castigo sin materiales exóticos ni sistemas complicados a punto de fallar. Podías encontrar estas legendarias unidades de potencia en los modelos Honda Civic SI, Integra GSR, Type R y en las variantes del CRX. La construcción del bloque de aluminio ahorraba peso al tiempo que proporcionaba una excelente disipación del calor, y el tren de válvulas DOHC VTEC fue diseñado para funcionar sin problemas durante cientos de miles de ciclos. El diseño de bloque de cubierta cerrada proporcionaba una resistencia increíble, tanto para aplicaciones de fábrica como modificadas. Hay una historia increíble sobre un Honda Civic SI de 1992 en California cuyo propietario, un estudiante universitario, condujo más de 340,000 millas
mientras trataba el motor como si fuera un auto de carreras. Sin embargo, el B-16 nunca requirió reparaciones importantes. Estos motores crearon su propia cultura de tuning, donde los entusiastas descubrieron que podían alcanzar más de 400 caballos de fuerza con modificaciones básicas mientras el motor simplemente seguía funcionando. Top 8 Cummins 5.9L de 12 válvulas, 1989 a 1998. El motor diésel Cummins de 5.9L y 12 válvulas no solo fue construido para durar para siempre. Fue diseñado para aplicaciones comerciales donde una falla significaba la bancarrota, y luego se instaló accidentalmente en camionetas pick-up, donde alcanzó la inmortalidad automotriz. Este motor estaba clasificado para 1 millón de millas en aplicaciones comerciales y, en camionetas pick-up que transportaban cargas más ligeras, básicamente apenas estaba calentando a las 300.000 millas. La primera generación de Cummins era mecánicamente perfecta en su simplicidad. La bomba de inyección Bosch P-Siemens era puramente mecánica, sin computadoras, sin equipos de emisiones que pudieran fallar, solo inyección mecánica pura sincronizada con precisión suiza. Este motor podía funcionar con cualquier cosa, desde combustible diésel hasta aceite de cocina filtrado, y simplemente seguía generando par motor. Encontrados exclusivamente en las camionetas Dodge Ram de 1989 a 1998, estos motores crearon su propia economía. La gente compraba Rams oxidadas solo por el motor Cummins, y luego lo instalaban en camionetas más nuevas cuando sus unidades de potencia fallaban. El de 12 válvulas era tan valioso que las camionetas con transmisiones rotas todavía se vendían por mucho dinero. La verdadera magia residía en la filosofía de diseño conservadora. Cada componente fue diseñado para soportar el doble de la tensión que realmente encontraría. El bloque de hierro fundido podía manejar niveles de potencia que destruirían otros motores. El sistema de combustible tenía una simplicidad de grado agrícola y el sistema de refrigeración estaba diseñado para remolques prolongados en condiciones desérticas. Hay casos documentados de motores Cummins de 12 válvulas que alcanzaron más de 700.000 millas con sus componentes internos originales. Top 9 Mercedes-Benz OM 617 Diesel, 1974 a 1991. En 1974, los ingenieros de Mercedes-Benz aparentemente dijeron: construyamos un motor diésel que sea más confiable que la gravedad y más duradero que las pirámides. El OM 617 no solo fue construido para durar, fue diseñado para sobrevivir a varias edades de hielo mientras ofrecía la confiabilidad de la fabricación de precisión alemana. El OM 617 se considera un factor clave en la reputación de confiabilidad de Mercedes en los EUU. En la década de 1980, representando la era dorada de la ingeniería de Mercedes, cuando la longevidad era un objetivo de diseño clave en lugar de una idea de último momento. El motor diésel de 3.0 L y 5 cilindros estaba disponible en versiones de aspiración natural y turboalimentadas, ambas esencialmente inmortales. Podías encontrar esta legendaria unidad de potencia en los modelos Mercedes 240D, 300D, 300CD, 300TD y 300SD. La construcción de hierro fundido era tan robusta que los mecánicos bromeaban sobre la necesidad de usar explosivos para romper una, y el sistema de inyección de combustible Bosch fue diseñado con precisión para décadas de servicio confiable. Muchos de estos motores han superado el 1 millón de millas, continuando la reputación de confiabilidad forjada por la excelencia de la ingeniería alemana. La filosofía de diseño del OM 617 era maravillosamente alemana: hacer todo 5 veces más fuerte de lo necesario y luego agregar más acero simplemente porque la perfección lo exige. El resultado fue un motor diésel que podía funcionar con cualquier cosa, desde combustible diésel hasta aceite de cocina filtrado, mientras ofrecía la confiabilidad de un reloj suizo. Hay casos documentados de motores OM 617 en taxis marroquíes que alcanzaron más de 600.000 millas mientras seguían ronroneando como aristócratas mecánicos. Top 10 Toyota 1 Ascent FE, 1989 a 2006. El Peugeot Ascent FE de Toyota redefinió lo que un V8 de lujo podía lograr
cuando la ingeniería de precisión japonesa se encontró con presupuestos de desarrollo esencialmente ilimitados. No solo era suave, era seda mecánica que, por casualidad, poseía la durabilidad de la construcción de un puente, al tiempo que ofrecía un rendimiento que avergonzaba a motores que costaban el doble. La construcción totalmente de aluminio ofrecía un rendimiento impresionante mientras trataba más de 200.000 millas como un periodo de garantía extendida que apenas arañaba la superficie. El secreto era la filosofía Takumi de Toyota, maestría artesanal aplicada religiosamente a cada tornillo, cojinete y componente en todo el motor. Encontrarías este legendario motor en los modelos Lexus LS400, LS430, SC400 y SC430. El V8 DOHC de 4.0L contaba con cuerpos de aceleración individuales, una sofisticada gestión del motor y una calidad de construcción que estableció nuevos estándares para la confiabilidad de los autos de lujo. Estos motores eran tan increíblemente suaves que podías equilibrar monedas en las tapas de válvulas en ralentí. Estos motores eran tan confiables que los mecánicos a veces olvidaban que existían, con muchos ejemplos que aún funcionan con fuerza después de más de 300.000 millas de servicio en autos de lujo. Los preparadores del mercado de accesorios descubrieron que estos motores podían soportar aumentos masivos de potencia, manteniendo su famosa confiabilidad, con construcciones de más de 800 caballos de fuerza que aún funcionan con fuerza después de décadas de abuso. El 1Z se convirtió en el LS Swap antes de que los LS Swaps estuvieran de moda. Top 11 Toyota 2 Kokusen GTE, 1991 a 2002. El 2 Kokusen GTE no era solo un motor, fue, accidentalmente, uno de los mejores motores de alto rendimiento jamás creados. Mientras Toyota simplemente intentaba construir un motor confiable para autos de lujo, este 6 cilindros en línea biturbo redefinió lo que significaba a prueba de balas en términos de ingeniería automotriz, cuando presupuestos ilimitados se encontraron con la obsesiva atención al detalle japonesa. El bloque de hierro fundido estaba tan masivamente sobredimensionado que podía sobrevivir a más de 1.000 caballos de fuerza sin ningún tipo de refuerzo interno. El diseño de bloque cerrado y la construcción de faldón profundo lo hacían más fuerte que los motores diseñados específicamente para aplicaciones de carreras profesionales. Toyota perdió enormes cantidades de dinero en cada 2 cuarentenas porque los costos de ingeniería eran económicamente una locura. Encontrarías este legendario motor en los modelos Toyota Supra, Aristo y Lexus GS. La configuración biturbo producía 320 caballos de fuerza en su forma original, pero el verdadero genio del motor residía en su capacidad para manejar el doble de esa potencia con simples modificaciones atornillables. El sistema biturbo secuencial eliminaba el retraso, mientras que el bloque de hierro manejaba cualquier nivel de potencia que los propietarios desearan. Los Supra Turbo se volvieron legendarios no solo por su impresionante rendimiento de fábrica, sino por su capacidad para generar más de 800 caballos de fuerza con modificaciones básicas y seguir arrancando cada mañana. Estos motores crearon su propia religión entre los entusiastas, y hoy en día los 2 Corset GTE en buen estado valen más que autos enteros. Cuando llegue el apocalipsis, habrá cucarachas y motores 2 Cine que seguirán generando presión de turbo. Top 12 Toyota 29 R 22RE, 1981 a 1995. Coronando nuestra lista se encuentra la legendaria serie 22R de Toyota. El motor que literalmente redefinió la inmortalidad automotriz y se ganó el apodo de motor del millón de millas a través de pura excelencia mecánica. El Toyota 22R y su hermano con inyección de combustible, el 22RE, son ampliamente considerados como algunos de los motores de 4 cilindros más confiables jamás producidos y posiblemente el motor de 4 cilindros más legendario que Toyota haya fabricado. No solo fue construido para durar, fue diseñado para sobrevivir a civilizaciones mientras impulsaba camionetas a través de condiciones que harían que los vehículos militares se rindieran en la derrota. Al igual que muchos de los motores de 4 cilindros de Toyota, la familia R y el 22 en especial lograron ofrecer confiabilidad a largo plazo gracias a una construcción simple
y especificaciones de rendimiento manejables. Encontrarías estos legendarios motores en las camionetas Toyota, 4Runner, Celica y modelos Corona. Producido por primera vez en 1982, el 22R se convirtió en la opción estándar en las camionetas Toyota y 4Runner en 1984. Con Toyota continuando la oferta del 22R hasta 1995, el 4 cilindros en línea de 2.4L contaba con cadenas de distribución en lugar de correas, sistemas de combustible mecánicos reparables, con herramientas básicas y sistemas de enfriamiento diseñados para el Valle de la Muerte, mientras se remolcaban montañas. Cada componente fue diseñado asumiendo que el mecánico, más cercano, estaba a 500 millas de distancia, y las únicas herramientas disponibles eran rocas y pura determinación. El 22R es uno de los motores del millón de millas de Toyota. Con estos motores alcanzando rutinariamente más de 400,000 millas y casos documentados que superan el millón de millas con los componentes internos originales. Hay un caso famoso de un motor 22R en un camión de reparto de Alaska que acumuló más de 1,2 millones de millas mientras operaba en temperaturas que oscilaban entre 40 grados Fahrenheit y 90 grados Fahrenheit, sin recibir nunca una reconstrucción importante. Cuando las organizaciones humanitarias necesitaban vehículos que absolutamente tenían que funcionar en las condiciones más hostiles del mundo, elegían Toyotas impulsados por el 22R sin dudarlo. Toyota perdió dinero en cada 22R porque se negaron a comprometer la calidad, creando una inmortalidad mecánica que todavía funciona hoy en día. Reflexiones finales y participación de la comunidad. Esa es nuestra cuenta regresiva de 12 motores construidos para la eternidad. En primer lugar, un enorme agradecimiento a todas las leyendas que se quedaron hasta el final. Ustedes son los verdaderos MVP que realmente aprecian la historia automotriz y la excelencia en la ingeniería. ¿Cuál te sorprendió más? Y esto es lo que realmente quiero saber. ¿Tienes alguna historia personal con alguno de estos motores legendarios? Tal vez tu familia tuvo un Toyota 22R que simplemente no se rendía. O quizás has conducido un Mercedes M617 que sigue funcionando con fuerza después de 30 años. Deja tus experiencias del mundo real en los comentarios a continuación. Leo cada uno de los comentarios y me encanta escuchar sus historias personales sobre estos inmortales mecánicos. Comparte tus historias de confiabilidad de motores, ya sea sobre un kilometraje increíble, sobrevivir a condiciones extremas o simplemente negarse a morir cuando debería haberlo hecho. Tus experiencias ayudan a demostrar por qué estos motores se ganaron su estatus legendario. Si estas historias de inmortalidad mecánica cambiaron la forma en que ves las máquinas en tu entrada, por favor suscríbete y dale me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia de la ingeniería que intentaron enterrar bajo la obsolescencia programada. Impulsemos el futuro juntos. El próximo tesoro mecánico será revelado pronto.